Hola, mucho gusto. ¿Cómo están, compañeros? Hola, Hola, Jonathan. hola, Hola, Betsy. Jonathan, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ali? ¿Cómo están? Qué gusto verlos de Bien, bien, nuevo. hola. Mucho gusto, mucho gusto. Saludándonos como siempre, de nuevo, otra vez estamos aquí para hablar sobre temas interesantes. Así es. Excelente, Así sí, me es. parece As- importante eso. ¿De qué vamos a hablar hoy? Muchos ya tienen algo ahí como que pensado, ¿o qué? ¿De qué trata el tema hoy? Hemos pues, hablado últimamente un poquito de todo y hoy ¿de qué vamos a hablar, Jonathan? Contame. pues es irónico porque justamente hoy vamos a hablar sobre uno de los psiquiatras más importantes que aportó más en el mundo de la psicología. Este es uno de los ¿Quién? temas más Déjame importantes. adivinar. ¿De quién? Vamos a ¿De hablar quién? ¿De quién hablaremos? Ajá, ¿de quién? Pues vamos a hablar de Carl Jung y de su sobre sus ejes principales y sus aportes. No sé, Alejandra, si tú sabes algo sobre Carl Jung. Fíjate, Jonathan, que no hace mucho leí sobre él. Déjame te cuento, su nombre completo es Carl Gustav Jung y, ¿verdad? Él pues dice que nació em, en 1975 y tengo entendido que estuvo estudiando en la Universidad de Sinch y que también, ¿verdad? Él se especializó en psiquiatra de problemas mentales, enfermedades mentales. Entonces, ese es el conocimiento que yo tengo. No sé si estaré bien. ¿Tú me cuentas, Jonathan? Pues está muy bien y de hecho sí, sí, él principalmente tiene muchos aportes. No sé si ustedes han escuchado sobre los sobre el inconsciente colectivo. De Carl Jung, sí, sí, he escuchado. Bueno, sí he leído, me he informado un poco, fíjate, pero sería bueno ¿Que nos que tanto contaras? sabes vos que nos compartieras ahí. ¿Mm? Pues el, justamente el inconsciente colectivo no se trata directamente de lo que nosotros pensemos o del juicio que nosotros emitamos, sino que directamente se trata de algo que ya está comprobado y que todo el mundo conoce o ha escuchado sobre el tema sin necesidad de explorarlo a fondo. Sin necesidad de explorarlo a fondo. Aquí voy a tocar un recuerdo que quizás todos tuvimos. No sé si ustedes en la primaria o más abajo, ustedes vieron sobre los reinos de la naturaleza. Ujú, sí, sí. Sí, sí, pues justamente los reinos de la naturaleza entran en este tipo de conceptos. El concepto del inconsciente colectivo entra directamente porque todos conocemos los reinos de la naturaleza. Existen muchos diversos y podríamos mencionar los cuatro más comunes que son el animal, el vegetal, el protista y el fungi, Ujú. que son los cuatro reinos que nos enseñan desde muy pequeños, que nos enseñan desde muy pequeños su concepto. Por ejemplo, el de los animales que habla directamente sobre cualquier especie, sobre cualquier categoría de animal, ya sea, ya sea aéreo, acuático o terrestre. Y justamente no solo divide, no solo directamente lo relaciona con los animales que son salvajes y los que no, los que son domésticos y los que son salvajes. El reino de las plantas, el vegetal o plantae mejor conocido, es el reino que justamente habla sobre todas las plantas, podríamos decir las curativas, las que son venenosas, porque existen plantas que son venenosas. También está el reino protista que habla sobre los organismos celulares más pequeños, como podrían ser las bacterias, las células, o podrían ser también las amibas. Y por último tenemos el reino fungi. El reino fungi habla sobre los hongos que son los comestibles y los venenosos. Este es uno de los conceptos más interesantes. Entonces vos, así como que, es algo así como que son conocimientos básicos, que hablan no de experiencias, sino de algo científico, no alterable, algo así, ¿es verdad? Exactamente, exactamente. Exactamente, es algo que no se puede cambiar.
no se puede cambiar y justamente este es uno de los primeros aportes que da él. No sé, Melvin, si tú alguna vez has tenido contacto con respecto a su a su a su a sus aportes clínicos, más que nada, porque tengo entendido que él dio muchos aportes clínicos. Fíjate, Jonathan, a los aportes, o cómo se llama, también cómo diferenciar también la teoría de Freud con Jung. Si querés, te hablo un poquito de eso, luego te hablo de los aportes. Uh-huh. Fíjate que la diferencia que radica en la teoría de Freud, Freud se enfocaba mucho en el inconsciente como un depósito de deseos sexuales. Lo limitaba casi prácticamente a eso, lo definía más como una energía puramente sexual. Y Jung iba un poquito más allá. Por eso se llama la teoría del inconsciente colectivo. Porque fíjate que él nos decía que no era personal, sino que todo mundo, a nivel universal, ¿verdad? Tenía este tipo de inconsciente y él la definía como una energía vital general, no limitada a lo sexual como Freud, porque como te decía, un poquito más allá, que impulsaba el crecimiento personal y cuando hablaba un poquito de qué es crecimiento personal, pues es conocerse. No sé si ustedes saben que eso es parte del crecimiento personal, qué debilidades, qué fortalezas tengo yo. Es bien importante saber eso, el crecimiento personal, ¿verdad? Entonces, por ahí se enfocaba mucho Jung con respecto, en eso radica la diferencia. Me gustaba mucho porque es bien importante conocerse, mucha. Para crecer uno debe conocer de qué pata cojea, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, qué partes son las que yo tengo que sanar, qué partes son las que me atan. E incluso de lo malo uno puede sacar algo bueno, ¿verdad? Entonces me gusta todo eso de Jung, ¿verdad? No se enfocaba solo en lo sexual. Obviamente que Freud, o sea, cuando hablaba de su teoría sexual, pues hablaba de la parte de la niñez, o se podría decir cómo te afectaba todo ese tipo de cosas o cómo se relacionaba con tus actitudes hoy en día, ¿verdad? Entonces, en eso varía un poquito esa es la pequeña diferencia, ¿va? El conocimiento personal, ¿verdad? Ahora me preguntabas un poquito a ver, ¿me volvés a preguntar, Jonathan? Se me fue ahí porque me emocioné hablando ahí un poquito de la diferencia. Ah, por supuesto, por supuesto. Adelante, Alejandra. Yo tengo una duda, compañeros. Melsin, entonces, ¿cómo es que se diferencia? ¿Cuál es la diferencia que hacen los aportes de Freud con los de Jung? Sí, justamente esa es la diferencia, lo que te decía, compañera, que él se enfocaba más en lo sexual y Jung se enfocaba mucho en el crecimiento personal, ¿verdad? En la creatividad, en eso. Ahí prácticamente la resumo, en el crecimiento, en la creatividad. La verdad, si quieren les explico un poquito más, por ejemplo, la creatividad. Por ejemplo, él ponía un ejemplo tan sencillo. Si tú eres envidiosa, que esa envidia la tienes que transformar en algo bueno, sacar en algo que decir, bueno, yo en vez de estar envidiando a yo puedo hacer también lo mío, yo puedo alcanzar lo mío con mi creatividad, ¿verdad? Entonces, es más o menos por ahí donde nos llevaba Jung. Bueno, justamente con respecto a esto que decías de la creatividad, también tenemos lo que son los arquetipos. No sé si alguno de ustedes conoce sobre los arquetipos o ha escuchado sobre los arquetipos. Sí, Jonathan, mira, yo he estudiado esa parte de los arquetipos. Porque a mí me encantan las películas de los villanos y siento que ellos fomentan mucho lo que es el arquetipo. Por ejemplo, el arquetipo, pues empecemos, ¿verdad? Por su significado. Es cuando la especie, una persona tiene una especie como de personaje interno. Por ejemplo, en este caso, los héroes, ¿verdad? Ellos siempre van a ser valientes, van a luchar por algo.
Igual, en este caso, como pues daba el ejemplo, ¿verdad? Que yo soy mamá, entonces me convierto en mamá luchona. ¿Por qué? Porque yo voy a proteger, voy a cuidar y voy a ver la manera en que mi bebé esté bien, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que se refiere a los arquetipos. Entonces, sí, los arquetipos viene siendo eso que Jung nos explica, que es un yo que tenemos dentro, ¿verdad? Entonces, ahí está. No sé si alguna duda, Fíjate que, compañero. mira, me viene la pregunta, porque como estás estudiando psicología, ¿va? ¿Qué, Así qué, es. qué- mira, cómo llevarlo a la práctica? Si un paciente llega contigo, ¿cómo llevar a la práctica eso de los arquetipos? Contame más o menos ahí cómo sería, cómo descubriría uno eso. Tal vez digo yo, no sé si estoy usando la palabra correcta, fíjate. Sí, mira, supongo, ¿verdad? Como bien lo dices tú, soy estudiante, pero supongo que sí, los psicólogos ya pues sí ven esta parte de la doble personalidad, ¿verdad? Como también existe la psicología buena, existe la psicología oscura, que es lo que se maneja en los villanos. Por ejemplo, el Guasón, perdón que ahorita meta otra vez, pero el Guasón era uno, tenía doble personalidad y tenía personalidad oscura, que en este caso viene siendo lo que era su maldad. Entonces, sí, mira, sí se utiliza principalmente para entender a los patrones de una conducta de la persona. Entonces, a lo que voy con esto es que para interpretar los sueños es que se usan también este tipo de arquetipos. Entonces, digamos, algo que más lo ve como mitólogo es una terapia. Entonces, la terapia es narrativa para construir el carácter de la persona. No sé si respondo tu Sí, sí, pregunta. fíjate, Alex, interesante, porque yo medio estaba también ahí leyendo algo, porque Sí, ¿verdad? pues Los yo arquetipos. no soy psicólogo, soy músico, pero Ay, cierto. estaba leyendo ahí que, por ejemplo, la sombra representa esa parte como oscura, esas partes que no nos gustan de nosotros, fíjate, de los Ay, arquetipos. Y a veces así es. cuando ya vas con el psicólogo, te permiten ver eso, enfrentar tu realidad y como que aceptar algo así, ¿verdad? Sobre tus defectos, ¿no? Y mira, es algo tan a fondo que nos dejó Jun, que es el arquetipo que pues en eso se basan a veces las películas y ni cuenta nos damos, ¿verdad? Entonces, todos tenemos un arquetipo dentro, que es nuestro yo, Yo, ¿verdad? Entonces, no sé si Melvin tienes algo que contarnos. no, solo es que como hablaste de guasón, digo yo, a ver si no soy un guasón yo en la vida real. Bueno, pues. Y vos, Jonathan, ¿qué personaje sería? Sí, Jonathan, cuéntanos. Ay, no sabría decirles, la verdad no sabría decirles, porque si se trata de villano, pues obviamente pues elegiría al mejor, por así decirlo, pues O al todos papá de siempre, los increíbles, porque soy pues yo al papá de los increíbles no tanto, porque como no tengo hijos, pues entonces yo sé. todavía no experimento esto, pues, pero digamos, podría ser, no sé si ustedes han visto la saga de Transformers. Ah, sí, Ah, sí. me Ujú. gusta. Ajá. Ujú. Digamos que existe uno en una película que directamente puede deformar su rostro y su cuerpo completamente y lo puede convertir en un arma. Este sería uno de los personajes más interesantes porque digamos que deforma completamente su rostro y su cuerpo, es el único robot que puede hacerlo y se llama Lockdown y este deforma todo para convertirse directamente en un cañón con patas. Ese sería muy Sí, interesante y refleja un poco mi personalidad porque no digamos no soy tan impulsivo pues, pero sí muchas veces se me salen comentarios que muchas veces uno dice, ay, ¿y ahora qué hice? ¿Ahora qué hice? ¿Qué así es. hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Entonces es obviamente Está algo bonito eso que de los pasa, arquetipos, ajá, me gusta. ajá, y justamente tenemos otro concepto muy interesante. No sé si ustedes han escuchado sobre el iceberg de Freud. ¿Cómo? No sé si Perdón. ustedes han escuchado sobre el iceberg de Freud. Ah, de muy sobre, interesante. ujú, sobre lo que él pensaba que era la personalidad, pues justamente Carl Jung también tiene lo suyo.
también tiene su iceberg, pero no es un iceberg como tal, sino habla del yo consciente, del, del yo inconsciente, y también habla sobre las actitudes y sobre el self, que sería lo que junta todo. Son cuatro fases. En el yo inconsciente, en el yo consciente, podemos encontrar nuestras propias opiniones, justamente como estábamos mencionando aquí. Por ejemplo, si pasan las noticias sobre un ladrón que es capturado, todos vamos a emitir un juicio. Un juicio. Un juicio. Justamente ese juicio es el que todos vamos a emitir, pero no siempre vamos a coincidir. Porque, digamos, algunos dicen que merece la cárcel, otros dicen que merece la muerte, y otros están completamente ajenos. Algunos no hablan por miedo, algunos hablan por enojos, y otros hablan directamente por su propia personalidad. Pero es justamente el yo consciente, porque nosotros estamos emitiendo algo que nosotros tenemos ya en nuestra propia mentalidad, pero no es como justamente con inconsciente colectivo, porque el inconsciente colectivo ya demostramos que es algo que ya está, que algo que no se puede cambiar y que todo el mundo sabe, y que es algo completamente no cambiable. Mientras que Ahí mencionaste al ego, estaba viendo yo que mencionaste al ego. ¿Cuál ego? El ego, algo así. El yo y no sé qué otro dijiste. Ajá, el self. Ah, Ajá. Entonces, bueno, ahora ahora el yo inconsciente es la personalidad. La personalidad. Por ejemplo, cuando emito algún juicio. Por ejemplo, si yo como una comida que, digamos, no me gusta, el yo inconsciente automáticamente va a decir, pues no me gusta, no me la agarré. Pero obviamente ese yo inconsciente no es que directamente vaya a soltar la bomba delante de todo el mundo. como decir, cuando vas a la casa de la suegra. Decís, ay, qué rico, aunque no esté rico. Algo así, vamos. Algo así. Pero es como que nuestra mentalidad se basa directamente en nuestra personalidad. Y como justamente les había dicho, en Transformers justamente existe un personaje que deforma su cuerpo completamente para convertirse en un arma. Y esto también podría ser como algo visualmente eh, increíble, pero si lo pasamos en algo psicológico, esto podría representar a las personas impulsivas. Que justamente deforman su cuerpo y todo para lanzar justamente un disparo que sería como la respuesta que afecta. Uh-huh. Entonces también Excelente. tenemos, entonces el self reúne absolutamente todo lo personal, y justamente eso es lo que hace que nuestro psique, que la psique funcione. Uh-huh. Y entonces, para ir cerrando, porque justamente el tiempo se nos queda corto, porque si nos pusiéramos a hablar de absolutamente todo, pues ay Dios, este podcast terminaría hasta las 4 de la mañana. Más con los superhéroes. Ay, sí, pero bueno, Melsin, no sé si tú tienes algo destacable de los pacientes de Carl Jung, porque tengo entendido que más tenemos informaciones sobre los pacientes de Sigmund Freud y de otros psicólogos, pero como de que de no tenemos mucho. Sí, fíjate, me preguntabas un poquito sobre sus aportes, ¿verdad? Es que no te escuché, que mucha bulla está aquí en la casa. De sus aportes con pacientes y de características destacables, algo así me dijiste, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, fíjate de que yo estaba leyendo, bueno, no leyendo, sino que estoy con que quiero leer el libro de El hombre y los símbolos, que cabalmente hablan. Se me fue la palabra, iba a ser otra palabra así como más adornadita, pero habla sobre los arquetipos más profundos. Entonces me parece tan importante que había un seguidor de Jung que él decía, ¿cómo es posible que, chicas, Freud sea tan famoso? Pero tan famoso, y que a este pobre Jung con
tanto conocimiento y tanto aporte también no lo conozcan como a Freud. Porque fíjate de que a Jung no era cualquier persona que lo trataba. Si uno lo quisiera ver así, si uno fuera de muy superficial, ¿verdad? Era gente de los meros, ¿va? Los famosos de la época. Pero eran personas, lo que como que me llama la atención aquí, que eran personas, fíjate, con neurosis, ahorita te digo cómo se llama, con neurosis, me estoy recordando, fíjate vos, eran personas con crisis existencial también, fíjate, y Jung tenía esas técnicas para ayudar a las personas a salir de ese tipo de crisis, ese tipo de crisis, de ese tipo, de uno lo quisiera llamar, pues sí, yo creo que son enfermedades emocionales. Él tenía unas buenas técnicas que por eso decía, por eso este señor que era su fan número uno decía, ¿cómo es posible que no conozcan a este tipo si este tipo hace tanto bien? Me imagino yo que también a él le hizo tanto bien con sus técnicas, con su, con su teoría. Porque fíjate de que a veces le perdemos el sentido a la vida. Esta gente tenía mucha crisis existencial y Jung los ayudaba demasiado. Y había gente con neurosis también, ¿verdad? Yo no sé qué tanto les preocupaba en ese entonces. Imagínate que vivieran en nuestros tiempos, que todo es tan acelerado. Pero bueno, como todo, como cada tiempo tiene también ¿cómo se podría decir? Su presión, llamémoslo así. Pero Jung tenía unas técnicas increíbles para ayudar a ese tipo de personas, para ayudar a enfocarse. Por eso, volviendo otra vez a las diferencias de Jung y Freud, al crecimiento personal, ¿verdad? Ayudaba a enfocarse a la gente, a sanar a la gente ahí de sus crisis, de su ansiedad. Y entonces, era muy Sin duda bueno, la alguna, verdad, era muy buenísimo. sí, sin duda alguna, Jung era un superhéroe, ahora que lo vemos así, que Era ayudaba. sí, Ale, fíjate que muy bueno, ¿cómo se llama? Era muy bueno el Jung, Y porque para respondiendo, que le buscaran este tipo de personajes, porque no era gente cualquiera, era gente muy preparada, también gente muy culta, y y también se puede imaginar que también pues ya les afectaba todo este tipo de enfermedades, y Jung buscaba también esa solución, ¿verdad? Entonces aportaba demasiado, su aporte era demasiado, que como les vuelvo a repetir, que este señor que era su fan número uno decía, ¿cómo es posible que no conozcan a Jung? Y justamente respondiendo a esta pregunta, creo que la razón principal por la cual no se conoce mucho a Carl Jung es principalmente porque sus trabajos eran mucho más discretos que los de Freud. Porque digamos los de Freud, aunque eran oscuros, pues disculpen la palabra lo que voy a decir, pero era como que mucho espectáculo, por así decirlo. Porque conocemos más a fondo sobre sus pacientes, sobre todo lo que él hacía y los rasgos oscuros, pero si nos damos cuenta, más era como un espectáculo. Como que Freud decía, miren lo que estoy haciendo mientras lo estoy haciendo. Mientras que Carl Así Jung es. completamente lo tenía todo en un anonimato. Casi nadie lo conocía, principalmente porque él era anónimo. Él era anónimo. Entonces tal vez esa es la principal razón por la cual Jung no era tan conocido. Y de hecho justamente aquí hay un aporte De de, Jung, no, un aporte de, para este podcast, pero un aporte de coincidencia. No sé si ustedes se dieron cuenta que nosotros hablamos sobre aspectos psicológicos mientras que él era un psiquiatra. Así es, sí. Sí, justamente él no se basó en la psiquiatría como tal, sino que él más se introdujo en la psicología y fue hasta pionero en sus tiempos, porque él, bajo sus propios métodos que en esos tiempos eran muy debatibles. Ujú. Muy Él, interesante, compañeros. realidad. ujú. Sí, fíjate de que, por ejemplo, el tipo de personas que, volviendo a la pregunta esa que hiciste, con quienes trabajaba este Jung,
Fíjate que trabajaba con personas con neurosis severas y también con gente que, pues, que querían como que un enfoque más personal y profundo. O sea, no era gente que vivía así alocadamente, ¿va? Sino que era gente que le gustaba saber quién soy yo, por qué estoy aquí, qué hago, para qué vine, para qué existo. Y entre todas esas sus teorías, sus técnicas, cómo se llama, Jung también explicaba con respecto a los sueños, que son parte de los arquetipos, porque decía que creía que los sueños tenían propósitos y nunca fueron aleatorios, lo que se concentra como podemos entenderlo, mientras que Freud pensaba que era parte de la teoría psicosexual. Y dice que si tus pensamientos y sentimientos van más allá de donde Freud decía bien, los demás serán deslogados a continuación. Dice. Entonces, Freud se enfocaba mucho más veía los sueños, pero no los veía tan claros como dándoles un buen sentido. En cambio que Jung se enfocaba y decía que los sueños, a veces, por ejemplo, me estaba recordando que uno a veces sueña con un monstruo que lo está siguiendo. A veces es porque uno tiene tanta carga, ¿va? Y el inconsciente te está hablando, te está diciendo ahí, estás como que te estás imaginando cosas en tu vida, estás presionado por muchas cosas, ¿verdad? En fin, pero ese tipo de soluciones daba Jung, le daba sentido, tenía muy buenas teorías para enseñarte cosas del inconsciente. Con lo que dijiste, no sé si... Compañeros, Ajá, y aquí a con mí lo que me dijiste... gustaría... Ajá. Perdón, habla Jonathan. No, justamente ahorita te iba a brindar la palabra porque justamente ahorita estaba diciendo que con lo que Messi estaba comentando, pues justamente no sé si tú, Alejandra, has tenido sueños, digamos que no tienen nada que ver, digamos, inicia desde algo completamente natural y después te pasa algo totalmente absurdo. Sí, sí pasa porque a veces también tendemos a decir, ay, si lo soñé es porque me va a pasar. Porque es que si esto lo soñé es porque un significado trae. Y sí puede ser, pero a veces el significado no es tanto de lo que bueno, a mí me pasa, yo hablo de un tema, les apuesto que estamos hablando de esto y yo lo voy a soñar, pero en diferente manera, pero así trabaja mi mente. Entonces, yo digo que es así como Carl Jung pues nos estaba indicando, ¿verdad? Que así es conocernos. Por ejemplo, yo ya sé qué es qué va a pasar en lo que yo hago, entonces ya sé cómo mi cerebro va a reaccionar y como él decía, ¿verdad? Es momento de crecer, conocernos por fuera y por dentro. Esa es la frase que él, pues, por ahí leí en un libro, ¿verdad? Que decía que es momento de crecer y conocernos por fuera y por dentro. No importa en qué edad estemos, adultez, vejez o a la mitad de nuestra vida, pero es importante conocernos. Es lo que él, pues, en toda su teoría, es lo que él quiere, que uno como persona se conozca. Perfecto, perfecto, muy bien. Entonces, muchas gracias por estar aquí, compañeros. Muchas gracias por precisamente por darnos este aporte. Gracias por la invitación. A la otra te va a cobrar más. Sí. Nos vamos a Ale, volver famosos. Qué gusto saludarte también, Ale. Gracias ahí por compartir. A ver si Nelson, como dijo que es músico, a ver si nos acompaña con una serenata. A la otra les canto una. A la otra les voy a cantar una con la teoría del, ¿cómo se llama? De Jung. Pero sigo siendo el rey, a pesar de todo. Bueno. Muy buena. Bueno, chicos, bien, compañeros, gracias por la invitación. Gracias. Vemos un gusto hablar con ustedes, de conversar algo muy bonito. Este tema estuvo muy bonito y bueno, esperamos que nos haya pues gustado todo. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, Jonathan. Bye, Ale.